Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Mateo capítulo 5, el Sermón del Monte. Para ello vamos a orar. Querido Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar este día, de amanecer, de poder disfrutar de cada una de las cosas que tú nos das. Sabemos, Señor, que en estas circunstancias particulares que vivimos, tú estás con nosotros. Tú nos fortaleces, nos proteges y nos guías. Por eso en este momento, con toda confianza, nos acercamos a ti para pedirte que nos bendigas en el estudio de tu palabra, que podamos aprender más y más de ti y que podamos guardar estas lecciones en nuestro corazón. Gracias por escucharnos y otorgarnos tu bendición, pues lo pedimos en Jesús. Amén. Este es el registro más destacado de los sermones de Jesús. Recordemos que Mateo está más interesado en la enseñanza del Señor, de sus mensajes, que los otros autores del Nuevo Testamento. La secuencia es interesante. Jesús viene para ser bautizado. Después vemos al diablo en el desierto tentando al Salvador. Comienza su ministerio en Galilea. Después comienza a escoger a sus discípulos y viene el Sermón del Monte. Este es conocido como el discurso inaugural de su reino. Berkeley dice: Mateo nos muestra a Jesús instruyendo a sus discípulos en el mensaje que era suyo y que ellos habían de transmitir a la humanidad. Allí va a presentar los principios que rigen su reino. Elena de White comenta: el Sermón del Monte es una bendición del cielo para el mundo, una voz proveniente del trono de Dios. Fue dado a la humanidad como la ley que enunciara sus deberes y luz proveniente del cielo, para infundirle esperanza y consolación en el desaliento, gozo y estímulo en todas las vicisitudes de la vida. En él oímos al príncipe de los predicadores, el Maestro Supremo, pronunciar las palabras que su Padre le inspiró. Discurso Maestro de Jesucristo, página 3. Algunos consideran que este sermón es variado y que Mateo representa un resumen de este discurso que va hasta el capítulo 7. La descripción de este momento está en los versículos 1 y 2. Dice: viendo la multitud, subió al monte y se sentó. Se le acercaron sus discípulos y él, abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Mucha gente seguía a Jesús. Personas que, como vimos al final del capítulo 4, lo escuchaban. Eran sanadas por él. Su fama se había extendido. La gente admiraba sus enseñanzas y su corazón palpitaba por considerar la voz de Dios que se oía nuevamente. Jesús fue a ese monte en particular. Al lado de él estaban los recién elegidos discípulos. Va a poner las bases de su enseñanza y de su movimiento. La primera sección es el comienzo del discurso de Jesús con las bienaventuranzas, versículos 3 al 12. Son 9 veces que el Señor repite el término Makarioi, cuyo singular Makarios significa feliz, afortunado, dichoso. En las primeras palabras del Sermón del Monte, Cristo se dirige al deseo supremo de todo corazón humano, el de la felicidad. Berkeley propone: las bienaventuranzas no son piadosas esperanzas de algo que puede ser. No son luminosas pero irreales profecías de alguna futura bienaventuranza. Son felicitaciones de algo que ya se es. La bienaventuranza que pertenece al cristiano no se pospone a algún futuro reino de gloria. Es una bienaventuranza que existe aquí y ahora. No es algo en lo que el cristiano entrará. Es algo donde ya ha entrado. Elena de White complementa esta afirmación cuando dice: las bienaventuranzas son el saludo de Cristo, no solo para los que creen, sino también para toda la familia humana. Parece haber olvidado por un momento que está en el mundo y no en el cielo, pues emplea el saludo familiar del mundo de la luz. Las bendiciones brotan de sus labios
como el agua cristalina de un rico manantial de vida sellado durante mucho tiempo. Discurso Maestro de Jesucristo, página 3. Vamos a estudiar entonces las bienaventuranzas. La primera está en el versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando habla de pobres no se está refiriendo a los asuntos materiales. Tampoco se refiere a la austeridad. Debemos tener cuidado con pensar que esta bienaventuranza considera una cosa buena la actual pobreza material. La pobreza no es nada bueno. Jesús no habría llamado nunca bendito a un estado en que las personas viven en casuchas y no tienen suficiente para comer, y en que la salud se deteriora porque todo está en su contra. Esa clase de pobreza es un mal que el Evangelio trata de eliminar. Tampoco se refiere a ser pobres de espíritu en el sentido corriente de ser faltos de carácter. La pobreza que es bendita es la pobreza en espíritu. Cuando la persona se da cuenta de su absoluta falta de recursos para enfrentarse con la vida y encuentra su ayuda y fuerza solamente en Dios. Salmo capítulo 34, el verso 6 dice: Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Es el reconocimiento de nuestra dependencia de Dios. Elena de White dice: los que comprenden bien que les es imposible salvarse y que por sí mismos no pueden hacer ningún acto justo, son los que aprecian la ayuda que les ofrece Cristo. Estos son los pobres en espíritu, a quienes Él llama bienaventurados. Discurso Maestro de Jesucristo, página 12. Estos son los que reciben el reino de los cielos. Más adelante la señora Elena de White comenta en el mismo libro, página 13. Todos los que sienten la absoluta pobreza del alma, que saben que en sí mismo no hay nada bueno, pueden hallar justicia y fuerza recurriendo a Jesús. Nos invita a cambiar nuestra pobreza por las riquezas de su gracia. No merecemos el amor de Dios, pero Cristo, nuestro fiador, es sobremanera digno y capaz de salvar a todos los que vengan a Él. No importa cuál haya sido la experiencia del pasado, ni cuán desalentadoras sean las circunstancias del presente, si acudimos a Cristo en nuestra condición actual, débiles, sin fuerza, desesperados, nuestro compasivo Salvador saldrá a recibirnos mucho antes de que lleguemos y nos rodeará con sus brazos amantes y con la capa de su propia justicia. Nos presentará a su Padre en las blancas vestiduras de su propio carácter. Así que esta bienaventuranza debe ser la experiencia nuestra cada día. Venir a Jesús como estamos, indignos, pobres de espíritu, y Él nos da las riquezas de su gracia, amor y salvación. Volvamos a Mateo capítulo 5 y veamos la segunda bienaventuranza que está en el versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Este es un versículo lleno de contrastes. Es feliz el que llora. Es que en el reino de Dios las cosas son diferentes. A lo que se refiere el Señor es a aquellos que lloran por haber ofendido al Señor. Elena de White lo describe así: el llanto al que se alude aquí es la verdadera tristeza de corazón por haber pecado. A medida que una persona se siente persuadida a mirar a Cristo levantando en la cruz, percibe la pecaminosidad del ser humano. Comprende que es el pecado lo que azotó y crucificó al Señor de la gloria. Reconoce que, aunque se le amó con cariño indecible, su vida ha sido un espectáculo continuo de ingratitud y rebelión. Abandonó a su mejor amigo y abusó del don más precioso del cielo. Él mismo crucificó nuevamente al Hijo de Dios y traspasó otra vez su corazón sangrante y agobiado. Lo separa de Dios un abismo ancho, negro y hondo, y llora con corazón quebrantado. Discurso Maestro de Jesucristo, página 14. Así que este llanto es por la realidad de nuestra pecaminosidad. Y somos felices porque Jesús nos perdona y nos cubre con su justicia. Somos consolados en su amor. Pero este llanto también se refiere a aquellos que han perdido a sus seres queridos o aquellos que pasan por difíciles pruebas de esta vida. Miren lo que sigue diciendo la señora Elena de White en el mismo libro, en la misma página.
Hay también en las palabras del Salvador un mensaje de consuelo para los que sufren aflicción o la pérdida de un ser querido. Si la recibimos con fe, la prueba que parece tan amarga y difícil de soportar resultará una bendición. El golpe cruel que marchita los gozos terrenales nos hará dirigir los ojos al cielo. ¿Cuántos son los que nunca habrían conocido a Jesús si la tristeza no los hubiera movido a buscar consuelo en Él? Así que somos inducidos en este llanto porque es la condición en la que está este mundo, por el sufrimiento que hay en esta tierra. Pero somos consolados en el Señor. Ahora, los cristianos lloran, pero no son pasivos, sino que se unen a Cristo para llevar consolación al mundo, presentando la gracia salvadora de Cristo Jesús. Bienaventurados también los que con Jesús lloran llenos de compasión por las tristezas del mundo y se afligen por los pecados que se cometen en él, y al llorar no piensan en sí mismos. Jesús fue varón de dolores y su corazón sufrió una angustia indecible. Su espíritu fue desgarrado y abrumado por las transgresiones de los hombres. Trabajó con celo consumidor para aliviar las necesidades y los pesares de la humanidad, y se le agobió el corazón al ver que las multitudes se negaban a venir a él para obtener la vida. Todos los que siguen a Cristo participarán en esa experiencia. Mientras compartan su amor, tendrán parte en su doloroso trabajo para salvar a los perdidos. Comparten los sufrimientos de Cristo y compartirán también la gloria que será revelada. Estuvieron unidos con Él en su obra, apuraron con Él la copa del dolor y participan también de su regocijo. Discurso maestro de Jesucristo, ahora la página 16. Todos aquellos que saben que dependen del Señor reciben consolación. La tercera bienaventuranza está en el versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. El griego que se usa aquí es praus, que significa manso, suave, gentil. Cristo dijo que Él era manso, praus y humilde de corazón. Mateo capítulo 11, versículo 29. La mansedumbre en relación con Dios significa que habremos de aceptar su voluntad y la forma en que nos trata, que nos someteremos a Él en todas las cosas sin vacilación. Elena de White comenta: mas el que aprende de Cristo renuncia al yo, al orgullo, al amor por la supremacía, y hay silencio en su alma. El yo se somete a la voluntad del Espíritu Santo. No ansiaremos entonces ocupar el lugar más elevado. No pretenderemos destacarnos ni abrirnos paso por la fuerza, sino que sentiremos que nuestro más alto lugar está a los pies de nuestro Salvador. Miraremos a Jesús, aguardaremos que su mano nos guíe y escucharemos su voz que nos dirige. Mismo libro, página 18. La tarea más difícil que tenemos es aceptar el camino de Dios, porque los hombres queremos seguir lo que queremos. Mansedumbre es la aceptación de la voluntad de Dios. La cuarta bienaventuranza está en el versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Pero aquí Jesús habla del hambre y de la sed del alma. Son los que anhelan justicia con la apremiante ansiedad del que muere por falta de alimento o de agua, la encontrarán. Ningún recurso terrenal puede satisfacer el hambre y la sed del alma. No son suficientes ni riquezas materiales, ni profundas filosofías, ni la satisfacción de los apetitos físicos, ni el honor, ni el poder. Solo uno puede satisfacer nuestras más profundas necesidades. Elena de White dice: la justicia es santidad, semejanza a Dios, y Dios es amor. Es conformidad a la ley de Dios, porque todos tus mandamientos son justicia, y el amor pues es el cumplimiento de la ley. La justicia es amor, y el amor es la luz y la vida de Dios. La justicia de Dios está personificada en Cristo. Al recibirlo, recibimos la justicia. Discurso maestro de Jesucristo, página 20. Así como necesitamos del pan y el agua para satisfacer nuestras necesidades, de la misma manera debemos anhelar el alimento de la justicia y el amor de Cristo. La quinta bienaventuranza está en el versículo 7 de Mateo 5. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. La misericordia de la cual habla Cristo es una virtud activa
que se proyecta hacia los seres humanos. Tiene poco valor mientras no se convierta en obras de misericordia. Jesús presenta la verdadera religión como algo práctico que refleja en obras de amor, compasión hacia los demás. Los misericordiosos son aquellos que manifiestan compasión para con los pobres, los dolientes y los oprimidos. Elena de White comenta: las palabras de bondad, las miradas de simpatía, las expresiones de gratitud serían para muchos que luchan solos como un vaso de agua fría para un alma sedienta. Una palabra de simpatía, un acto de bondad, alzaría la carga que doblega los hombros cansados. Cada palabra y obra de bondad abnegada es una expresión del amor que Cristo sintió por la humanidad perdida. Los hijos de Dios son agentes de esperanza y vida en medio de un mundo lleno de dolor y aflicción. La sexta bienaventuranza es el versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La palabra que aquí se traduce como corazón se refiere al intelecto, la conciencia, el hombre interior. La pureza de corazón, en el sentido que lo dio Cristo en este pasaje, comprende mucho más que la pureza sexual. Incluye todos los rasgos de carácter deseables y excluye todos los indeseables. El ser limpios de corazón equivale a estar revestido con el manto de la justicia de Cristo, el lino fino del cual están ataviados los santos, es decir, la perfección de carácter. Elena de White dice: pero las palabras de Cristo, bienaventurados los de limpio corazón, tienen un significado mucho más profundo. No se refiere únicamente a los que son puros según el concepto del mundo, es decir, están exentos de sensualidad y concupiscencia, sino los que son fieles en los pensamientos y motivos del alma, libres del orgullo y del amor propio, humildes, generosos y como niños. Discurso Maestro de Jesucristo, página 25. No es que nunca han cometido pecado, sino que reconocen su falta, se arrepienten, se aferran de la justicia divina y dependen del Señor. Sigamos con la séptima bienaventuranza que está en el versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Cristo se refiere aquí especialmente a inducir a los hombres a que estén en armonía con Dios. La mente carnal es enemistad contra Dios. Romanos 8:7. Pero Cristo, el mayor de los pacificadores, vino para mostrar a los hombres que Dios no es su enemigo. Cuando Jesús hubo cumplido con la tarea que le fue asignada y volvió al Padre, pudo decir: la paz os dejo, mi paz os doy. Juan 14:27. Ahora, todos los hijos de Dios deben esparcir esa paz a su alrededor, deben aprender a vivir en paz con los demás, a ayudar a las personas a encontrar, guiándoles a la fuente de paz y prosperidad. En el discurso Maestro de Jesucristo, la página 28, Elena de White dice: los seguidores de Cristo son enviados al mundo con el mensaje de paz. Quien quiera que revele el amor de Cristo por la influencia inconsciente y silenciosa de una vida santa, quien quiera que incite a los demás por palabra o por hechos a renunciar al pecado y a entregarse a Dios, es un pacificador. Así que los pacificadores son hijos de Dios porque ellos mismos están en paz con Dios y están dedicados a la tarea de inducir a su prójimo a que estén en paz con el Eterno. Vayamos a la octava bienaventuranza que aparece en Mateo capítulo 5, el verso 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta es otra bienaventuranza en contraste, la felicidad en medio de la persecución. Es porque la verdadera paz proviene de Dios, es tan profunda que nadie puede quitarla. Aquí Cristo se refiere en primer lugar a la persecución sufrida en el proceso de abandonar el mundo y volverse a Dios. Una persona que busca al Señor encontrará la más decidida oposición, y ahí es donde debe refugiarse en el Señor. Elena de White explica: siempre que el hombre procure ponerse en armonía con Dios, sabrá que la afrenta de la cruz no ha cesado. Principados, potestades y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, todos se alistan contra los que consienten en obedecer la ley del cielo. Por eso, en vez de producirles pesar, la persecución debe llenar de alegría a los discípulos de Cristo, porque es prueba de que siguen los pasos de su Maestro. Discurso Maestro de Jesucristo,
página 29. No es una persecución inducida por una conducta desafiante, sino que al entregarse al Señor, el enemigo no nos quiere perder y levanta muchas personas para tratar de disuadirlos de abandonar a Cristo. Pero si nos aferramos a Cristo, saldremos más que vencedores. La última bienaventuranza está en los versículos 11 y 12. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes de vosotros. Esta bienaventuranza está relacionada con la anterior. Muchos comentadores las unen con la anterior. En esta se expresa la realidad que los hijos fieles son objetos de vituperios por causa del Evangelio. Cristo advirtió que los que quisieran ser sus discípulos serían aborrecidos de todos por causa de su nombre, pero añadió enseguida que cualquiera que perdiere su vida por causa de él, la hallará. Elena de White comenta: aunque la calumnia puede ennegrecer el nombre, no puede manchar el carácter. Este es guardado por Dios. Mientras no consintamos en pecar, no hay poder humano o satánico que pueda dejar una mancha en el alma. El hombre cuyo corazón se apoya en Dios es, en la hora de las pruebas más aflictivas y en las circunstancias más desalentadoras, exactamente el mismo que cuando se veía en la prosperidad, cuando parecía gozar de la luz y el favor de Dios. Sus palabras, sus motivos, sus hechos pueden ser desfigurados y falseados, pero no le importa. Para él están en juego otros intereses de mayor importancia. Como Moisés se sostiene como viendo al invisible, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Discurso Maestro de Jesucristo, página 31. Esta realidad hace que las personas puedan ver el carácter de los hijos de Dios. Que los hijos de Dios mantienen serenidad, fe y confianza en el Señor. Hemos visto las bienaventuranzas, que son la introducción del tema más importante que pronuncia Jesús después de haber llamado a sus discípulos a ser parte de su nuevo reino. Ahora comienza la segunda sección de este capítulo, que son los versículos 13 al 16, y describe el oficio de los discípulos. Se describe la influencia del cristiano. Y por supuesto, esto está relacionado con el carácter de cristiano, y las bienaventuranzas han descrito esas cualidades cristianas. Versículo 13 de Mateo capítulo 5. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Se compara a los cristianos con la sal de la tierra. La sal de la tierra tiene varias cualidades: preserva los alimentos, es decir, se frota la carne con la sal para evitar su descomposición. La otra cualidad es que da sabor. Muchos alimentos tienen mejor sabor cuando se le agrega algo de sal. Y hay otras cualidades que se resaltan, como el precio y la accesibilidad de la sal. En todos los hogares hay sal. Pero también la sal es desinfectante. Se echa la sal en una herida y puede curar esa herida. Pero hay algo que se debe considerar para que la sal surta el efecto necesario, y es que debe mezclarse con el alimento. De la misma manera, la única manera en que podemos ser efectivos en nuestro trabajo es mezclarnos con las personas para poder ejercer una influencia de vida. Ahora, en muchos lugares la sal se mezcla descuidadamente con otros elementos y pierde sus cualidades. Entonces no sirve sino para ser arrojada en el camino. Este es el reflejo de una religión ineficaz como la de los fariseos, que no dan vida a las otras personas, que no preservan a la sociedad de la corrupción. Cuando los cristianos se vuelven exclusivos, se vuelven solo una profesión vacía y hueca, no tienen sentido y entonces pierde su eficacia en el mundo, dejan de ser la sal de la tierra. Pero no solamente la influencia del cristiano también se compara con la sal, sino también con la luz. Versículos 14 al 16. Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Dos cosas debemos destacar. Número 1, destaca la misión mundial de la iglesia. Somos la luz del mundo. En segundo lugar, el término que se usa aquí implica: un cristiano es luz del mundo. Si no es la luz del mundo, entonces no es cristiano.
En eso no tenemos elección. Ahora, el cristiano no tiene luz por sí mismo. Lo que hace es reflejar la luz que viene de Cristo, el sol de justicia. Y entonces nos muestra cuál es la posición que debe ocupar la iglesia en el mundo, versículos 14 y 15. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Las ciudades ubicadas en los cerros se ven desde cualquier distancia, no se pueden ocultar. El cristiano no puede ocultarse, está a la vista de todos. Además, en una habitación la luz no se pone debajo de la mesa o en un recipiente de barro escondido, sino que se coloca en un lugar donde pueda alumbrar a todos en la habitación. El cristiano alumbra el sendero de los demás de manera natural. No es algo por el cual se esfuerza, es el resultado natural de aceptar a Cristo. Y termina en qué es lo que va a guiar a los demás, qué es lo que nos van a reconocer a nosotros como cristianos. Versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Uno en un cuarto oscuro enciende la luz y el énfasis no es la lámpara, sino la luz. El cristiano no llama la atención sobre sí mismo, sino lo que Dios hace a través de él. Las personas ven en nuestras obras no para alabarnos, no para destacar lo bueno que somos, sino nuestras obras deben llevar a las personas a mirar a Jesús y a glorificar a Jesús. Y esto solo es posible por la obra de Cristo en nosotros. Elena de White dice: la luz que brilla de los que reciben a Jesucristo no se origina por sí misma. Toda ella proviene de la luz y vida del mundo. Él enciende esa luz, así como enciende el fuego que todos deben emplear al cumplir su servicio. Cristo es la luz, la vida, la santidad, la santificación de todos los que creen, y su luz debe ser recibida e impartida en toda buena obra. Su gracia también actúa en muy diversas maneras como la sal de la tierra. A donde quiera que logre llegar esta sal, a los hogares o a las comunidades, se convierte en un poder que preserva para salvar todo lo que es bueno y para destruir todo lo que es malo. Esto está en la Review and Herald del 22 de agosto del año 1899. La siguiente sección del capítulo 5 de Mateo son los versículos 17 al 20 y es Jesús y la ley. El versículo 17 y 18 nos habla de la relación de Cristo con la ley. Leamos: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir, porque de cierto os digo que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. El Señor no vino a echar por tierra la ley o los profetas, es decir, las enseñanzas del pasado. Y cuando habla de la ley, pues habla de los libros de Moisés. Pero en los libros del Pentateuco, que son los libros de Moisés, es donde está la ley de Dios. Y están también las leyes rituales. Él no vino a abrogar la ley de Dios, pero vino a cumplir las leyes de Moisés. Todo el ritual del santuario encuentra su cumplimiento en Jesús. Durante todo su ministerio, Jesús fue cuestionado por los fariseos en cuanto a la obediencia de la ley. Y Él les enseñó que Él obedecía la ley en el sentido correcto. Ahora, la ley de Dios refleja el carácter de Dios. Y Jesús enfatizó que ni una jota ni una tilde pasará hasta que todo concluya. El Señor no vino a hacer modificaciones a la ley de Dios. Vino antes a ratificar sus enseñanzas. En los versículos 19 y 20 describe ahora la actitud del cristiano con la ley. Leamos: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero que cualquiera que los cumpla y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Por tanto os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Analicemos dos aspectos. Número 1, el que quebranta uno de estos mandamientos muy pequeños. Esta es una referencia
a que si alguno dividía los mandamientos y consideraba unos más grandes e importantes y otros más pequeños o menos importantes, pues no, Dios no está de acuerdo con eso. Dios está corrigiendo esa visión. Violar los mandamientos de Dios, no importa cuál sea, tiene el mismo valor ante Dios, es pecado. Y será llamado pequeño en el reino de Dios. Entonces es llamado pequeño o indigno de entrar en el reino de Dios. En segundo lugar, termina esta sección con una apelación. La justicia de los discípulos nada debe compararse con los maestros de la ley de ese entonces. Su justicia no debe estar basada en sus propias obras, en su orgullo de ser obedientes estrictos de normas. Pero una obediencia externa no sirve de nada. Por eso los hijos de Dios no pueden hacer lo mismo que hacían los otros que creían tener una justicia superior. Deben obedecer al Señor de corazón y para ello Cristo debe habitar en su vida. Ahora, el Señor pasa a describir cómo sería una justicia superior a la de los fariseos. Va a explicar más allá de la letra de la ley el sentido de una verdadera obediencia, una obediencia no basada en las apariencias, sino en asuntos de la vida diaria. Versículos 21 y 22, el análisis del mandamiento no matarás. Nadie tiene derecho a quitarle la vida a otra persona, la vida es de Dios. Pero este mandamiento también implica a aquellos que matan el alma, es decir, que agreden a una persona verbalmente. Cuando se hiere con las palabras, a veces esa herida es más fuerte y puede llevar incluso a la muerte en muchos aspectos. En los versículos 23 al 26 dice que Dios no puede considerar una ofrenda agradable cuando en nuestro corazón hay odios y rencores. La reconciliación es más importante que el sacrificio. El vivir los principios cristianos es de mucho mayor valor a la vista de Dios que practicar las formas externas de la religión. Ahora el Señor nos habla de que debemos arreglar nuestras diferencias con nuestros enemigos, que presentarnos para el juez, que investigue todo, que intervenga y hasta de pronto su sentencia no sea la mejor. Arreglemos con nuestros enemigos antes de ir a la corte. Versículos 27 y 28 definen el adulterio. Oísteis que fue dicho, dice el Señor, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en ella en su corazón. El matrimonio es sagrado y el Señor resalta su valor e importancia. Cualquier cosa que atente contra esta unión sagrada recibe la desaprobación divina. Ahora, una de las bondades de Dios es la belleza femenina. Resaltar este atributo no tiene nada de malo. Pero aquel que comienza a codiciar, a desear una mujer fuera de su esposa, está desviando su atención de lo sagrado. Muchas veces, por temor al escarnio público, muchas personas se abstienen de cometer ciertos actos pecaminosos. Pero que si tuvieran la oportunidad de hacerlo, sin que nadie se diera cuenta, lo harían. Cristo destaca que el carácter se determina no tanto por los actos visibles, como los sentimientos que motivan esos actos. El pecado es un acto que nace en la mente y después se ejecuta en el libre albedrío que Dios nos da. La acción visible es meramente un resultado de la decisión interior. En los versículos 29 y 30, el Señor hace una declaración radical que si nuestra mano es objeto de pecado debemos cortar nuestra mano, si nuestro ojo es objeto de pecado quitémonos nuestro ojo, porque es mejor llegar manco o ciego al cielo que con dos manos, con los dos ojos ir al infierno. Dios no nos está llamando a volvernos ciegos, mancos o lisiados o a cortarnos literalmente las manos. No es algo que hagamos con nuestro cuerpo, lo que señala es que el pecado debe cortarse de raíz. El pecado nos gusta, el pecado lo acariciamos. Y abandonar el pecado puede ser para algunos un acto doloroso, pero es preferible eso y entregarnos al Señor y ganar la vida eterna, abandonando lo que nos guste, que simplemente perdernos por seguir con aquello que nos gusta y que es pecaminoso. En los versículos 31 y 32 vuelve a tocar el tema del matrimonio. Este es sagrado. Lo que Dios juntó en el vínculo del matrimonio, nadie debe romperlo. Entonces declara que si usted se separa de su esposa y este no es por adulterio y se vuelve a casar, pues comete adulterio. Esta es una situación delicada. El matrimonio debe ser indisoluble. Por eso debemos entrar a él por las razones correctas.
En los versículos 33 al 37 trata el tema de los juramentos. Al parecer en Israel muchos practicaban el juramento y cometían perjurio. Ahora el Señor no se refiere al juramento judicial, sino a los juramentos comunes. Se refiere a afirmaciones que dicen, yo le juro. El cristiano debe hablar siempre la verdad. Su palabra debe ser creíble. No debe usar el nombre de Dios en vano y tratar de justificar sus actos con mentiras. Los hijos de Dios deben ser transparentes como la luz. En los versículos 38 al 42, el tema es sobre la venganza. Existía en el pasado la ley del tailón. La ley de la retribución existía, pero solo debía determinarla los jueces. Dios no aprueba la venganza personal. El cristiano no debe responder a la violencia con violencia. Debe vencer el mal con el bien. Además, dice que debemos poner la mejilla. Lo que nos dice es que el cristiano no debe luchar por lo que considera es su derecho. No está para incitar la violencia. No está para reclamar lo que considera es su derecho propio. No debe desquitarse de los demás. Creo que Jesús nos mostró con su vida ese ejemplo claro. Es más, el Señor dice que si nos exige algo, pues hagamos el doble. Si un soldado nos dice que llevemos la carga una milla, pues llevémosla 2. Los ciudadanos del reino de los cielos sentirán impulsos generosos y actuarán conforme a ellos. Y entonces llegamos a la última sección de este capítulo con los versículos 43 al 48 sobre el amor a los enemigos. En los versículos 43 y 44 dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Este era un proverbio popular. Los judíos de por sí odiaban a los romanos. Los judíos se sentían superiores y odiaban a los gentiles. Jesús les está diciendo que el amar al prójimo incluye que debemos amar a aquellos que se consideran nuestros enemigos. Y la razón es que somos hijos de nuestro Padre Celestial, que hace salir el sol sobre buenos y malos. Por eso, los cristianos debemos amar a nuestros enemigos. En otras palabras, ese término que se usa allí es respetar a nuestros enemigos. Cuando habla del amor, no es un amor fraternal que debamos sentir por nuestros enemigos. Eso sería imposible, ya que el amor no se obliga. Por eso, el amor que se expresa es el amor que es incondicional. Y se refiere a que debemos tratarlos con respeto, cortesía y considerarlos así como Dios los considera. Esto es lo que marca la diferencia, porque servir a los que amamos, pues qué gracia tiene. O respetamos a quienes nos respetan, pues qué recompensa tiene. Pero servir a quien nos odia, respetar a quien busca hacernos daño, tratar con cortesía a aquel que siempre nos mira mal, eso es diferente. Eso es lo que puede hacer alguien que tiene a Cristo en el corazón. Entonces termina con un versículo desafiante, versículo 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Lo primero que debemos considerar es que está hablando en el contexto de amar a nuestros enemigos, de obedecer la ley de Dios. Estos actos demuestran que estamos llegando a la madurez cristiana. El término que se usa para perfectos es teleios. Es la palabra que describe a las víctimas que se buscaban para el sacrificio, que ya estaban listas para el sacrificio. O también se usa para referirse a adultos maduros, profesionales, preparados y bien calificados. Jesús aquí no habla de impecabilidad absoluta, ya que la santificación es una obra que dura toda la vida. Ahora, compara esa perfección con la que tiene Dios. No es que lleguemos a ser perfectos como Dios, sino que Dios es perfecto en su esfera, en su ámbito. Nosotros, en el terreno donde estamos, en el estado donde estamos, debemos ser cristianos completos, cristianos que viven a la altura de la verdad que entienden. Es como decir que nuestra justicia es mejor que la de los fariseos porque hemos entendido el Evangelio y vivimos de acuerdo a esa verdad que el Señor nos ha dado. Nuestra perfección se basa en amar a Dios y amar al prójimo. La esencia del carácter de Dios es amor
y nosotros debiéramos tener ese amor de Dios en el corazón y expresarlo en la manera en que vivimos. Apreciado amigo y hermano, hemos estudiado hoy de una manera muy corta, aunque esta es una reflexión un poco más allá del tiempo regular, pero es interesante ver la manera en que Dios espera que nosotros, los hijos del reino de Dios, vivamos. Dios quiere que seamos felices sirviendo a los demás. Hoy ese ofrecimiento es el mismo. Solo aquellos que reconocen su necesidad de perdón, de salvación, que se entregan al Señor de corazón, reciben todas las bendiciones del cielo por herencia. Por eso, hoy es el día de venir a Jesús como estás, porque Él solo puede darte el verdadero descanso y la verdadera paz en tu corazón. Que el Señor te bendiga y te guarde. Es mi oración por ti. Amén.